Bueno, les decía que estamos en época electoral y uno de los temas que naturalmente se toma la discusión política es el tema de la seguridad, por lejos el tema más importante para la ciudadanía, al menos así se refleja en las encuestas. Por lo tanto, todo lo que esté relacionado con este tema es parte del análisis que estaremos haciendo permanentemente este año de cara a las elecciones también y porque nos importa, por supuesto, su seguridad. Y les quiero contar que el programa Calle Segura, que es una iniciativa estrella del último gobierno del presidente Sebastián Piñera, había tenido continuidad a través de la actual administración, a través de Calles Sin Violencia. Ahora, esta iniciativa Calle Segura se sustentaba en un proyecto llamado 1000 cámaras de seguridad y estamos hablando en pasado porque se tomó la decisión de poner término anticipado a este proyecto por una serie de problemas que hubo y que incluyen el atraso de 768% de la empresa que se adjudicó esta licitación. Queremos hablar de esto, queremos hablar del impacto que esto puede tener, por supuesto, en materia de seguridad, pero también queremos hablar de lo que se está discutiendo en el Congreso, que es esta ley, ¿no?, para las reglas de uso de la fuerza que tienen que tener policías y fuerzas armadas para enfrentar distintas situaciones en materia de seguridad. Y lo vamos a hacer con Lucía Damer, socióloga académica de la Universidad de Santiago, experta en seguridad. Lucía, ¿cómo estás? Un gusto de tenerte con nosotros. Hola Mirna, muchas gracias, todo muy bien. Lucía, partamos por esto último porque la Subsecretaría de Prevención del Delito le pone término, ¿no?, a este proyecto llamado 1000 cámaras. ¿Puede ser esto un traspié que pueda traer a lo mejor no solo más complicaciones, ¿no? Qué sé yo, puede tener efectos en la crisis de seguridad que vive el país? ¿Cómo lo ves? Sí, a ver, varias cosas. Lo primero es que uno de los principales problemas que tenemos es la sensación de inseguridad de la gente, la sensación que las políticas no están funcionando, que efectivamente la situación está bastante descontrolada, ¿cierto? Esa sensación de temor más la sensación de impunidad es muy vívida y es un problema social en sí mismo que se refuerza cuando uno ve la noticia que algunas de las políticas públicas no funcionan o no avanzan. Uh -huh. Entonces, salir a decir, mira, no vamos a continuar con las cámaras, que puede tener mucho sentido técnico, que puede tener mucho sentido, digamos, en la política pública, genera un impacto del cual no podemos desatender, del cual no podemos salir. Entonces, efectivamente, yo creo que hay que tomar eso en cuenta, explicar bien qué es lo que está pasando. También es cierto que se ha puesto a veces mucho énfasis en las cámaras como una solución. Las cámaras son muy importantes en ciertos tipos de delitos, en ciertos momentos, pero no son una fórmula, digamos, mágica para resolver el problema. Pero lo tercero, Mirna, y es muy importante, es que también necesitamos que las políticas públicas que se inauguran, que se lanzan, digamos, que se avisan, luego se hagan. Y como hemos visto, hacer a veces es mucho más difícil que solamente decir, y yo creo que en los temas de seguridad vemos eso una y otra vez. A ver, pero hablemos bien de cuál era este proyecto que entiendo estaba bajo la subsecretaría de Catherine Martorell, ¿no? ¿De qué manera o qué fue cuál era el objetivo finalmente con estas cámaras de seguridad y qué pretendía el proyecto mismo? Mira, las cámaras de seguridad, más allá de la definición específica de la política pública, las cámaras de seguridad se utilizan en ciertos lugares para tratar de generar mayor seguridad, porque la gente siente que hay alguien que está mirando. Esa mayor seguridad va vinculada con una respuesta pública, ya sea policial o del municipio, ¿cierto? Que cuando ocurre un delito están ahí presentes. Y en un tercer nivel, esto permite tener algún tipo de evidencia para cuando ocurren los delitos y son posteriormente llevados a la justicia. No es solamente, digamos, solo en Chile, en general ha habido una apuesta de política pública para algo que llaman prevención situacional, que es poner millones de cámaras por todos lados para tratar de generar estas tres cosas. No siempre es posible porque cámaras que graben permanentemente todo o tener capacidad de respuesta no es rápida, no es tan viable en muchos lugares, pero los millones de programas que han habido en el mundo y en Chile también,
que ponen énfasis, por ejemplo, en la colocación de cámaras en lugares específicos, muestran en algunos casos resultados interesantes. Y creo que ya desde el gobierno de la presidenta Bachelet, de hecho, en el primer gobierno de la presidenta Bachelet se hizo un centro de cámaras. Me parece que cuando la ex ministra Carolina Toá era alcaldesa de Santiago. Entonces, el tema de las cámaras viene ya dando vueltas hace mucho rato. El problema es que pareciera que se hicieron unas especificaciones técnicas y un proceso que no fue un proceso que haya llevado necesariamente a ser implementado de forma correcta. Y como vemos ahora, que me imagino esto va a seguir tiene que haber mucho más información, la información que hay todavía es menos suficiente para tomar una decisión si acá ha habido, por ejemplo, un tipo de mala decisión, mala implementación, si se pidieron cosas que hoy día no sirven, o si se pidieron cosas que eran imposibles, por ejemplo, porque no puede decir voy a poner 10.000 cámaras, pero si no hay el sustrato de, por ejemplo, Wi-Fi o fibra para poder un saludo, ¿no? Claro, es que lo que quiero entender es lo siguiente, hubo aquí, porque se ha hablado de irregularidades, ¿puede ser eso lo que explica el atraso de esta empresa o cómo se explica más bien este Mm. atraso de tantos, de 768%, que es lo que se ha calculado? Sí, mira, dos cosas. Uno, yo creo que en estos momentos lo que hay que esperar son los resultados de los sumarios administrativos que tienen que estar en funcionamiento o de los procesos que está haciendo el gobierno para tomar la decisión de pararlo, efectivamente, y luego dar las explicaciones. Me parece que uno de los problemas que tenemos es que cuando entramos con la especulación, puede que haya habido algunas dificultades. De hecho, hay investigaciones que están en el corriente en este tema, pero necesitamos eso. Lo segundo es por qué llegamos al 700 y tanto por ciento de no Exacto, cumplimiento, ¿no? O sea, yo me pregunto por qué cuando tal cual. estábamos en el 150 o en el 200 nadie dijo, oye, paremos esto. Pero, y acá yo quiero ser muy correcta, los procesos de política pública a veces tienen unos tiempos que son mucho más largos que los procesos de definición de la política. A mí lo que sí me Mm. parece correcto es, si es necesario darle un fin, darle el fin, pero inmediatamente explicarle a la ciudadanía qué vamos a hacer en paralelo. Porque nuevamente, Mirna, a mí lo que me preocupa de lo que estamos viviendo es que esto solamente desespera a la población. A ti como vecino te dicen, mira, hoy vamos a tener 1.000 cámaras y ahora no vamos a tener ninguna porque hicimos mal el procedimiento. Tú no dices, ah, qué bueno que vamos a aprender. No, la gente dice, qué barbaridad, que voy a estar desprotegido. Entonces, en paralelo a decir, no se hicieron bien las cosas por algún motivo, y si se hicieron mal porque hubo corrupción, tiene que haber justicia, necesitamos una respuesta para esos vecinos que esperaban sus cámaras y que se les dijo que esas cámaras iban a traer mayor seguridad. Claro, ese es un tema muy importante el que tú señalas, sobre todo por la gran crisis en términos de sensación de inseguridad que existe en nuestro país. Quiero llevarte, Lucía, en tu experiencia a la discusión que se está dando en el Congreso por normar, por hacer que una ley, ¿no es cierto?, establezca las reglas de uso de la fuerza y la discusión que se instala nuevamente en estos términos tan binarios, ¿no? Los que están por y los que están en contra, los que están en favor de las policías y su combate contra la delincuencia y los que están en la posición contraria, como si la cosa se redujera a eso. Quiero preguntarte esto porque esto es bien relevante. ¿Cuáles son las garantías, las facultades y los márgenes en los que se deben mover las policías? ¿Cómo has visto esa discusión? Sí, lo primero es decir que tener reglas claras del uso de la fuerza beneficia principalmente a las policías. Tener reglas, y a las Fuerzas Armadas, por supuesto. Tener reglas claras del uso de la fuerza beneficia principalmente a los suboficiales que están en la calle, que son los que se enfrentan al delito, que son los que pueden tomar la decisión de sacar el arma cuando ven una situación que consideran de alto peligro, medio peligro, ¿no? Y por ende, esa visión maniquea, digamos, que estamos a favor o en contra, yo estoy a favor del trabajo policial, estoy a favor de un trabajo policial efectivo, profesional, estoy también a favor de proteger a los funcionarios policiales, que cuando no tienen claridad cuál es el marco en el que se están moviendo, pueden cometer excesos o pueden cometer errores que les cortan la carrera. ¿Ah? Y mientras tanto, digamos, uno va avanzando, pero a ellos les puede costar la carrera. Entonces,
Eso es lo primero. Lo segundo es que, en general, las reglas del uso de la fuerza en democracia, en la mayoría de los convenios internacionales, digamos, en los procesos que tenemos, más allá de las otras leyes que se han ido aprobando, que podríamos ir conversando luego, ponen algunos puntos importantes respecto al accionar policial. La policía es la institución a la que todos nosotros le entregamos el monopolio del uso de la fuerza. Entonces, ese monopolio del uso de la fuerza no es un regalo, es una entrega para que ellos puedan usarla de acuerdo a ciertos reglamentos y elementos. Uno de ellos es la proporcionalidad. Y la proporcionalidad no significa que la policía está amarrada de manos, no significa que la policía no puede disparar, no, la proporcionalidad significa que en el marco de Estado de Derecho, resguardando los derechos de niños, niñas y adolescentes, resguardando la profesionalización de las policías y también entendiendo que hay un aumento de la criminalidad, sobre todo letal, con uso de fuerza y de violencia, necesitas, ¿cierto?, capacidades de respuesta que son específicas. Es muy raro, Mirna, un policía solo frente a un grupo de delincuentes. Puede suceder, pero es muy raro. Las policías tienen capacidad de respuesta mucho más integral. Las estrategias y las tácticas policiales permiten tener una respuesta proporcional a la situación a la que están enfrentando. Y para no caer en una situación como de viejo oeste, es muy importante tener una reglamentación. Bueno, de hecho, entre los temas que se están discutiendo, donde hay controversias, precisamente uno de aquellos que dice relación con la proporcionalidad, porque en la discusión está eliminado ese principio, ¿no? ¿Tú lo ves como uno de los puntos, dirías, neurálgicos de estas RUF? Es importante porque uno abre una puerta que después es difícil de cerrar. Es importante además porque las policías, yo no sé si les queda el trabajo más fácil o el trabajo más difícil. Cuando tú le quitas, algunas de las cosas que se han eliminado son cosas que llaman la atención, ¿cierto? La protección de niños, niñas y adolescentes. Hay un informe muy importante que entregó el defensor de niños, niñas y adolescentes, que pone un poco la preocupación respecto a la relación del accionar policial cuando hay niños, niñas y adolescentes involucrados. Y acá lo que uno quiere es que haya justicia, lo que uno quiere es que las policías puedan hacer su labor y que se protejan los derechos de los ciudadanos. Y creo que la discusión, lamentablemente, la discusión de las reglas del uso de la fuerza en el marco de un año tan electoral como este, y en el marco de un proceso de discusiones legales que han hecho mucho énfasis en la necesidad de más fuerza y más poder policial, no nos ayuda a avanzar con la seriedad necesaria que requiere esta discusión. Esta es una discusión que tarde o temprano puede traer complejidades muy grandes para el accionar policial y para los trabajos en temas de seguridad. Yo la verdad, Mirna, creo que hemos avanzado bastante en darle capacidades a las policías, que este gobierno ha entregado como nunca presupuesto para la institución policial y las fiscalías, y que podríamos también poner énfasis en otro tipo de problemas. Por ejemplo, me gustaría ver al Congreso discutiendo cuáles son las políticas públicas para los problemas de adicción severa que hay en ciertos grupos de la población, o también viendo qué vamos a hacer con los cientos, sino miles de jóvenes que dejaron la escuela y no regresaron después de la pandemia. Entonces, claro, yo sé que reditúa electoralmente ponernos cada día más duros y cada día más dadores, pero eso no solamente no soluciona el problema de la seguridad y nos hace perder el tiempo también respecto a otros temas, sino que en este caso específico nos puede llevar a abrir las puertas hacia soluciones que son verdaderamente imposibles de lograr. Sí, correcto. Conversamos hasta ahora con la socióloga y además académica de nuestra universidad, Lucía Damer. Lucía, entre las cosas que se eliminaron, se eliminó la norma que prohibía expresamente el uso de la fuerza contra las personas que están ya reducidas o el deber de evitar apuntar
hacia el torso y el rostro con armas letales y no letales. Se eliminó el principio de rendición de cuentas. Es que todo lo que te estoy nombrando es súper interesante cuando efectivamente parte de la clase política te dice, pero es que estamos enfrentando una situación donde los delincuentes están actuando con armas de guerra. Entonces tú no le puedes pedir a las policías que respondan de la misma manera que se ha respondido en las últimas décadas, ¿no? ¿Cómo lo ves tú eso? Sí, eso me parece que es totalmente, es de un realismo mágico. Es un realismo mágico. La policía en Chile detiene mucha gente. Tenemos un récord de personas en el sistema carcelario hoy día respecto a los últimos 20 años, ¿no? Más de 60.000 detenidos, muchos de ellos en prisión preventiva. Las policías tienen capacidad de respuesta cuando implementan toda su fuerza, y es así como el asesinato de los 3 carabineros fue resuelto, ¿cierto? Es así como en muchos casos donde han habido presencia de organizaciones criminales se han desbaratado, lo que pasó con el fiscal de Arica, por ejemplo, donde aumentó muy fuertemente el homicidio en el año 23 o 24, me parece, hace un par de años, pero fue muy rápidamente enfrentado, no con misiles, bazucazos, no, con inteligencia, con capacidad de la fiscalía junto con las policías para investigar. Entonces yo creo que si quieren nos podemos mentir y podemos decir de que esto lo Mm. vamos a resolver a pistolazos en la calle, pero en realidad la forma de resolver los mercados ilegales y el poder criminal es distinto, es diferente, Mirna, y creo que ahí hay una profunda irresponsabilidad del mundo político que lo pone esto como si esa fuera la solución y en realidad no la es. Y cuando uno mira fuera de la discusión electoral, cuando uno mira las cosas que se están sacando de la propuesta de ley, bueno, hay una discusión sobre si la tortura es o no es viable. Cuando uno dice si la policía está siendo formada para reducir a un delincuente, a uno que acaba de cometer delitos, bueno, ya la redujo, ya la amarró, ya se la va a llevar detenida, ojalá será considerado culpable y quedará preso. ¿Cuál es la necesidad de permitir que el uso de la fuerza podría seguir siendo desarrollado? Miremos lo que pasa en otros contextos. Necesitamos una policía legítima, que la es. Necesitamos una policía que continúe con los niveles de confianza que tiene hoy día en la ciudadanía y abrir la puerta para cosas que pueden verse como excesos en el uso de la fuerza, yo creo que es muy negativo. Y las cosas Tú pueden verse dirías, así. No nos olvidemos dónde estábamos solo hace 5 años atrás. totalmente. Y de hecho, déjame darte un dato. Estaba leyendo una columna publicada en CIPER de Nicolás del Fierro que decía, por ejemplo, que en Brasil la policía fue responsable de 1 de cada 4 muertes violentas en 2024. Y en Venezuela, la Policía Nacional Bolivariana lideró las muertes a manos de agentes estatales en 2022. Entonces, claro, nos olvidamos de esto. Nosotros también hemos vivido una historia reciente, como dices tú, y también la dictadura. Ahora bien, ¿tú temes, Lucía, que precisamente por ser un año electoral y porque es la seguridad el tema más importante, este tema termine banalizándose o el típico TikTok rapidito para lanzar una frase que llega muy bien a la ciudadanía, pero que no resuelve el problema de fondo? Mira, estamos en ese mundo ya, ¿no? Estamos en el mundo donde para resolver el problema del crimen organizado, además, que es una industria que tiene mucho dinero, que ese dinero se lava, que ese dinero compra voluntades. Creemos que la solución es meter a todos los vendedores de marihuana presos. Digo, eso es totalmente, digamos, inservible y lo sabemos. Estamos en un mundo donde las definiciones electorales no nos ayudan. Ahora, tener reglas del uso de la fuerza es muy importante. Reglamentar eso evidentemente nos permite tener a las policías, principalmente a las policías, les permite tener un marco de acción que no es de protección de ellos, es un marco de acción que les permite generar sus estrategias de trabajo, que les permite ser cada día más profesionales y por supuesto a la ciudadanía también le permite funcionar mejor. Yo lo que creo es que este es un tema que no debería discutirse al fragor de la búsqueda de votos en TikTok, por supuesto, que es un tema que tampoco debería de estar
sujeto a un acuerdo político donde, bueno, yo voté por ti, la ley de infraestructura crítica, entonces tú votas por mí, sea lo que sea, la ley de uso de la fuerza, ¿cierto? Si no Exacto. requerimos realmente una discusión profunda, porque además, y esto para todos los que nos escuchan, es muy importante, la policía tiene que tener todas las capacidades de actuación, todas, y eso viene de la mano de mayor transparencia y capacidad de control, porque si no, uno entra en unas derivas que pueden ser incluso contrarias al trabajo policial, cuando tienes por ejemplo, un gobierno más autoritario. Cuando viene un gobierno autoritario como el que ocurre en otros países, que vienen de las policías y le dicen, no, bueno, resuelve esto a cualquier costo, A cualquier entramos con el costo. gatillo fácil, como pasa en Brasil, como pasa en México y en otros lados de Claro. América Latina y del mundo. Pero mira, de todas maneras, Lucía, yo te lo planteo esto porque, por ejemplo, la última encuesta CEP va mostrando ciertos apegos a autoritarismos que, por supuesto, llevan de la mano todo lo que estamos conversando, en función de controlar la criminalidad. Entonces, es tanto el miedo que te causa la criminalidad, porque por supuesto que te causa miedo, que estás dispuesto a ceder, ¿no? Incluso en libertades individuales. ¿Ese es el riesgo que corremos en Chile? Totalmente, estamos ahí, Mirna. Nosotros hicimos el año pasado un estudio de la USACH con la Flaxo en 5 países de América Latina y el país, Ecuador, Costa Rica, Uruguay, Chile, en fin, y en nuestro país, acá, que era un estudio cualitativo, las conversaciones de la población respecto a la delincuencia tenían propuestas de solución como estados de sitio, deportaciones masivas, no darle de comer a los presos, limitar los derechos de ciertos grupos de la población, generar espacios de encierro para gente que no cometió delitos. O sea, la conversación cotidiana es una conversación basada en el temor y basada en la sensación de impunidad. Y yo creo que inflamada por una conversación política poco seria, ¿cierto? Donde evidentemente si tú tienes miedo y lo que escuchas del mundo de la conversación política es que las cosas están horribles, que está pésimo y que no podemos ni siquiera poner unas cámaras, evidentemente la ciudadanía recoge esto como una solución de, bueno, me voy a armar, ¿cierto? Voy a salir, me voy a defender, o no voy a salir de mi casa, me voy a encerrar, voy a tenerle cada vez más miedo al distinto. Y esas no son cosas muy positivas para nosotros como sociedad, ni siquiera hablemos de la discusión en seguridad pública. Y ahí sí creo que ojalá en las primarias y luego en la presidencial logremos tener acuerdos sobre algo que dijo el presidente Piñera. El presidente Piñera dijo, evidentemente la delincuencia requiere intervenciones de largo plazo, mucho más estructurales. Y esto es algo que luego la presidenta Bachelet, digamos, todos los presidentes, una vez que han estado en el ejercicio, se dan cuenta que los temas de criminalidad son muy complejos y que requieren Sí. de una discusión que no sea una discusión al calor del debate electoral. Lucía, por último, ¿cuál es tu diagnóstico de la situación actual en materia de seguridad? ¿Qué le podemos decir a la gente? ¿En qué se ha avanzado? ¿En qué estamos al debe? ¿Qué es lo que está pasando? Uy, Mirna, ¿tenemos una Es hora o...? largo. No, te tengo que invitar de No, nuevo. sí, no. Mira, yo diría que hay 3 cosas que son muy importantes en Chile. Uno, tenemos la presencia de múltiples mercados ilegales, donde las drogas juegan un rol, pero no solo las drogas. ¿Ah? Desde la trata de migrantes, ¿cierto? La mayoría de los migrantes que llegan en formato irregular llegan acá siendo tratados por algunas organizaciones, desde el contrabando de cigarrillos que se consumen por todos lados, el contrabando de muchas cosas que se venden en las calles, también el negocio del robo del cobre, el negocio del robo del salmón. O sea, tenemos muchos mercados ilegales que han ido creciendo, que en algunos casos tienen presencia territorial y en otros no, pero que generan mucho dinero que está circulando en el país. Eso es un fenómeno feroz, ¿no? Feroz no por la violencia, sino por el deterioro que genera, ¿no? Que compran terrenos, que se instalan en lugares, en fin. El segundo nivel que tenemos es que evidentemente tenemos un mercado de drogas muy desarrollado, porque tenemos mucho consumo también, evidentemente, si no, ¿para qué tendríamos ese mercado? Y ese mercado está en un proceso de desequilibrio,
y ese proceso de desequilibrio genera mucha violencia, especialmente violencia letal, ¿no? Homicidios, enfrentamientos, que están muy circunscritos en algunos territorios y están muy circunscritos en algunos grupos de la población, pero que evidentemente muestran un problema que es un problema, digamos, de violencia letal para el cual uno tiene las capacidades policiales de investigación, de inteligencia y las capacidades judiciales para enfrentar, yo creo, y el caso de Arica sí también lo ha demostrado como otros casos. El tercer elemento del que no estamos hablando, y a mí sí me parece fundamental y creo que ese debería ser un elemento de discusión, es que somos una sociedad cada día más violenta, que tenemos violencia en la calle, que tenemos la violencia contra la mujer volvió a crecer sustantivamente, tenemos violencia en las escuelas, tenemos violencia en los hospitales, los problemas los estamos resolviendo de forma violenta en general en la sociedad. Y eso es una súper mala situación, porque entre la violencia y la ilegalidad hay una frontera bien porosa. Entonces sí creo que tendríamos que hacernos cargo de una situación donde la sociedad con miedo, con sensación de impunidad, con sensación que las instituciones no funcionan y además con un sustrato de una incapacidad para resolver sus conflictos de forma pacífica y mediada, nos puede llevar a una situación de relación social más bien conflictiva en el futuro. Harto tema que seguir conversando contigo, pero te dejamos súper invitada, Lucía Damer, socióloga académica de la Universidad de Santiago. Gracias por haber estado con nosotros esta tarde. No, por favor, Mirna, en la radio de nuestra universidad, así que feliz. Muchas gracias.